Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, psicodélicos y todo lo demás. Esta semana cacareamos sobre el mundo de las drogas, la prohibición, la reducción de daños y mucho, mucho más. Suscríbete a La Gallinera en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts y síguenos @La Gallinera en redes sociales para que nunca pare el cacareo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Gallinera. Hoy vamos a cacarear sobre un tema controversial y especial, porque a diferencia de otros, este ha sido demonizado, romantizado, explotado, prohibido, malentendido, pero lo queramos o no, siempre está presente en muchas, y no es que en todas las capas de la sociedad. Las drogas. Y si ya sentiste cómo se te dilataron las pupilas con solo oír la palabra, tranquila mi reina, este episodio no es ni moralista, ni superficial, ni propagandístico. Queremos hablar de sustancias desde su contexto. Desde la política, la salud, la cultura pop y también, ¿por qué no?, desde la utopía. Porque, ¿qué pasa cuando imaginamos un mundo donde el castigo no sea la única respuesta? Vamos a hablar del prohibicionismo, la reducción de daños y riesgos, de cómo debería regularse esto en México, si es que debería regularse, cuál es el rol que juegan las drogas en la cultura, los medios, la música, etc. Y, para este gran cacareo, nos acompaña un invitado de lujo que ha estado ahí pensando, estudiando y empujando transformaciones en este tema desde hace algunos años. Diego Jiménez estudió Gestión Pública y Política Global en el ITESO. Desde hace varios años trabaja en temas relacionados con políticas de drogas, derechos humanos y reducción de daños, siempre con la intención de cuestionar el enfoque punitivo hacia las personas que usan sustancias. Actualmente es parte del equipo de Elementa Derechos Humanos, donde impulsa proyectos que buscan transformar la forma en que se entienden y abordan estos temas en México. Le interesa especialmente visibilizar lo que pasa en contextos poco atendidos, como por ejemplo los anexos, ya hablaremos de eso, y otras formas de atención no regulada. En fin, Diego, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado. Y de hecho, no sé si te acuerdas, Diego, pero tú y yo una vez estuvimos en un seminario que hizo la UNAM justo sobre este tema y nos conectábamos cada semana básicamente a hablar sobre drogas. Estaba padrísimo. Ujú. Me encantó. En calendario dijeron, nosotros hablamos de drogas calendarizadamente. Fue en la virtualidad, ¿no? Sí, Todavía no literal. estábamos como de regreso. Justo, creo que fue justo cuando recién había tronado un poco la pandemia, entonces todo el mundo estaba en su casa aburrido y dijimos, bueno, ¿qué tal si hablamos de drogas? Digo, pasatiempos normales. Y hablando de hablar de drogas, creo que hay una de las como cosas más centrales que hay que entender acá, ¿no? Como de las primeras, primeras nociones antes de hablar de ese tema, que es esto que ya medio mencioné del prohibicionismo, ¿no? Que a ver, eh, creo que como grandes rasgos medio podemos imaginarnos qué es, pero hay mucha cosa detrás, hay mucha cosa que podemos desempacar aquí, ¿no? Diego, ¿qué es el prohibicionismo? ¿Qué trucos hay detrás de esta palabra? El prohibicionismo es una cosa súper amplia, ¿no? Podría pensarse que solo es como la acción de prohibir cosas o el hecho de que algo esté prohibido por ley, pero pues llevamos muchísimos años, o sea, siglos incluso, de vivir con esta ideología. Porque pensaríamos primero que las drogas están prohibidas porque son peligrosas, ¿no? Y hay unas que no están prohibidas porque no son peligrosas, pero pues realmente esto corresponde como a pues, un proceso mucho más complejo de cuestiones más relacionadas con la segregación racial y social, también con el colonialismo, por ejemplo. En 1600, en la conquista, justo en el seminario que platicaba Cristóbal, yo aprendí como a ver el prohibicionismo desde otros ojos. Generalmente lo veía desde las convenciones más modernas, ¿no? Hablando de derecho internacional y leyes internacionales y convenciones. Las tres convenciones de la ONU que prohíben las drogas y que están enfocadas como al combate al tráfico ilícito y al crimen organizado. Sin embargo, en ese seminario tocamos un tema más complejo y que a mí me dio como vetas de análisis más grandes, en las que, pues, en la Nueva España, acá en México, antes de que fuera México, en 1600, se prohibió el pulque, ¿no? Y justo estaba viendo antes de entrar que el castigo era como 200, inserte moneda de Nueva España. De la Nueva España. Sí. Y a los
indios, así estaba como escrito, de que azotes y, o sea, si te veían como comerciando con pulque, produciendo pulque, ¿no? Entonces, el prohibicionismo no solo es esta acción de prohibir una sustancia porque sea peligrosa, sino es un mecanismo de control cultural, de control social y también de control racial, ¿no? Generalmente está enfocado más allá de controlar el consumo de las personas y va más a ver quiénes sí pueden consumir y qué se puede consumir y quiénes están relacionados con ese mercado y por qué es como una justificación para castigar a ciertos grupos de personas. Ya hablando un poco más de tiempos modernos, pues las primeras prohibiciones de el alcohol se impusieron a partir como de grupos religiosos en Estados Unidos que estaban como en contra del abuso doméstico, de la violencia de género, que pues, a ver, el alcohol sí está relacionado a este tipo de cosas, ¿no? Pero la prohibición no solucionó nada de eso. La prohibición de la marihuana está relacionada mucho con la migración de mexicanos en la revolución hacia Estados Unidos, el racismo en ese sentido. Entonces, pues vamos viendo un poco que la prohibición no responde a cuestiones científicas, sino más a cuestiones de estigma y cuestiones sociales que se usan más para segregar a personas y poder tener control sobre esos grupos, control político sobre todo. Me encantó. Justo tengo que decirlo en este momento, lo voy a recomendar para todas las gallinas allá afuera. Yo justo vi una TED Talk en preparación para esto de un güey que se llama Ethan Nadelman. A ver, la TED Talk es de hace 10 años y de seguro tú topas más y tienes quizá más tendencias fangirls a Ethan Nadelman que yo, porque yo tan solo he visto esa pieza de contenido. Pero daba muchos ejemplos de esto, muchísimos. De que en Estados Unidos, al principio, el uso de los opioides en su origen era mayoritariamente de que señoras blancas de 50, 60, 70 años, ubicas, que solamente querían dejar de padecer dolor. Y decía él de que precisamente no se hizo ningún tipo de legislación de prohibición alrededor de los opioides porque nadie quería ver a abuelita encarcelada, No, o sea, ¿no? Pero después eso cambia a que, ya ves, con la adicción y demás, y empieza a promoverse que diferentes grupos raciales usen esa droga y entonces se convirtió en un problema de salud pública, según las autoridades estadounidenses, ¿no? Y me llama muchísimo la atención. Y esto me hace pensar también, y justo te iba a preguntar, que al principio de tu explicación maravillosa del prohibicionismo, por cierto, le llamas una ideología. Dijiste la palabra ideología. ¿A eso nos referimos justo de que no tiene ninguna base científica de nada? ¿O por qué la llamaríamos ideología? sí, pues a ver, el prohibicionismo también funciona como en un absurdo, una idea tonta que de verdad o se la creen viejos rancios o un niño, ¿no? Sobre hay que perseguir las drogas porque vamos a erradicarlas del mercado, así como vamos a esfumarlas y la gente ya no va a consumir, ¿no? Entonces es ideológico, ¿no? O sea, no hay evidencia fundada sobre que ese tipo de estrategias que persigue el prohibicionismo, que es como su ideal, un mundo sin drogas es posible, ¿no? No es posible, claro que no. O sea, las drogas van a seguir allá afuera, la gente las va a seguir buscando. O sea, lo que decías, ¿no? Las señoras usaban opio en principios de 1900. Antes de 1900, la Coca-Cola todavía tenía cocaína en la receta original, ¿no? ¡Qué fomo! Yo soy el más coca-colero del mundo entero y nunca he probado ningún tipo de ese tipo de drogas antes de que me funen las personas de afuera. Pero imagínate ir al Oxxo de que por una coca Y bien empericada. bien Oye, no, pericada. pero a mí lo que me parece, ajá, como hay muchas partes de lo que dices, Diego, que me parecen ultra interesantes. O sea, por un lado, como esta, como ideología punitiva, ¿no? Como de pensar que el castigo va a resolver problemas, pues, y que además es una fantasía. Por otro lado, me parece interesante lo que mencionabas, y le puse una chincheta mental. No lo dije, pero sí puse una chincheta en mi cabeza de lo que decías de drogas que son más o menos peligrosas, ¿no? Y creo que aquí, no sé, por ejemplo, muchas veces se nos olvida, pero incluso el alcohol es una droga, ¿no? Es una droga que tiene impactos en la salud muy serios, ¿no? La nicotina es una droga. Hay gente que incluso llegaría tan lejos como para decir que el azúcar es una droga y quizás en algunos estándares lo sea, pero yo creo que nos desvía un poco de la discusión real si Sí, no. decimos eso. O Sí. sea, y nada, o sea, a mí lo que me parece muy interesante es dónde tú crees, Diego, o también JP, si tú tienes una idea al respecto, ¿dónde es que pinta la raya esta gente que prohíbe las cosas? O sea, los gobiernos, los congresos y demás. ¿Dónde se pinta la raya de lo que se considera que es suficientemente
dañino como para ser prohibido. O sea, o si solamente es un tema ya de lo que decías, Diego, de racismo. Yo creo que la línea sigue siendo marcada en el estigma. Porque, a ver, decías lo del azúcar, ¿no? Y que a lo mejor nos desvía. Pero, por ejemplo, tomando una comparación un poquito más equilibrada, el café y la hoja de coca, que proviene del arbusto de coca y pues el arbusto de coca y ese producto y esa cadena de transformación de ese producto ha hecho que la coca tenga un estigma gigante y que pues los países productores de coca tengan unas repercusiones sociales, lógicas, terribles, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. Pero a ver, la coca se ha usado de manera milenaria, ancestral, como un estimulante, pues para sobrevivir a la altitud y a lo mejor como iniciar el día, a lo mejor como nosotros tenemos el estándar del uso del café, ¿no? Pero la hoja de coca hasta la fecha sigue siendo fiscalizada de manera internacional. Entonces, O sea, perseguida, perseguida, ¿no? ajá. Es lo que Entonces, quieres decir. seguimos teniendo este tema que, a pesar de que hay muchísima evidencia de que la coca como tal, que a ver, la coca no es cocaína, la coca es la hoja de coca, está prohibida y hay gente en la cárcel por eso. Entonces, yo creo que la línea sigue estando en los estigmas y no en la evidencia. Me encantó. Es que justo lo que yo iba a decir ahorita que dijo Cristóbal, de que en dónde dibujamos la línea, ¿no? Justo yo hoy dije de que, a ver, quiero hacer un repaso para todas las gallinas allá afuera. Si fuiste a una escuela católica, gallina, en la que no te enseñaron de pinches nada por miedo porque Dios decía que era pecado, ahí te va. Justo quería repasar de qué tipos de drogas, ¿no? Porque a veces quizá pueda ser un espectro demasiado grande cuando hablamos de prohibición, drogas, y dicen, bueno, pero ¿eso qué conlleva? Y justo ya veamos a ver que si los estimulantes y que si los relajantes y que todo eso. Y ahorita que dijo Cristóbal lo de dividir la línea, y me dice si me equivoco, señor Diego Jiménez, invitado especial, experto en la materia. Pero, por ejemplo, primera categoría que el Internet... A ver, primero estaba la categoría que según esto que la ONU y de que organismos internacionales que dicen que hay de que se dividen en dos grupos, drogas de alto riesgo y drogas de menor riesgo. Y dije, eso no le explica pinches nada a nadie. Entonces, después ya están las diferenciaciones, ¿no? Que si estimulantes y demás. Y justo en la de estimulantes, drogas que aceleran el sistema nervioso central, dan energía, euforia, alerta, pero también pueden causar ansiedad o paranoia. La lista empieza muy tranquila, ¿no? Cafeína, nicotina. Siguiente droga es cocaína. La cuarta, metanfetamina. Ubicas, entonces ahí es donde dices de que, ay, verga, abuela, o sea, si todo esto entra dentro de lo mismo, por supuesto que uno se cuestiona, ¿no? Cómo se legisla y qué estigmas se crean alrededor de cada una. Como tú dices, en sus orígenes quizá la cocaína, la coca, o al menos la hoja de la coca, o como se le diga correctamente, se empleaba de la misma manera que el café. Pero bueno, dicho todo esto, ¿cómo podemos desglosar esto para la escucha? Están los estimulantes y están luego los relajantes o depresores, ¿correcto? Ujú. Y después tenemos los alucinógenos. Sí. Ok. Y por último, si no me equivoco, bueno, hay último y luego hay una chincheta. Que la Ok. chincheta es, el mundo es enorme en las drogas. Entonces tenemos estimulantes, tenemos relajantes o depresores que diga, tenemos los alucinógenos y después tenemos las sintéticas. ¿Correcto? Bueno, es que creo que hay sintéticas que pueden ser Ajá, es cualquiera que de las varía otras. Hay muchísimas clasificaciones. Justo. Es que la chincheta más grande que encontraba de todos los artículos en la vida mundial era que, o sea, sí, sintéticas y lo demás, y luego es de que nota para todos de que las drogas no tienen un solo efecto en el cuerpo. Entonces sí, quizá el café se escucha súper estúpido decir cafeína, pero vamos a decir el cannabis, ¿no? Considerado como relajante, pero también en sus variaciones y dependiendo del organismo de cada persona que lo consume, notas y sabores y ligeras aromas a alucinación. Pero no nomás tiene que ver con la sustancia concreta y el organismo de la persona que la está tomando, sino también incluso del contexto y la situación. O sea, si tú consumes una droga en un contexto muy angustioso, por más que sea una droga muy relajante, tal vez no estés tan relajado, ¿no? O si tú tienes algunas como cosas internas que están sucediendo, pues, pues por algo la gente se malviaja. O sea, estas cosas no son solamente porque la sustancia tenga propiedades, sino que... ¿Cómo se traduce al español set and setting?
tal cual, o sea, lo que acabas de explicar, ¿no? O sea, como tu entorno y tu sensación, o sea, como tu sentir. O sea, tus drogas naturales, no drogas naturales, pues, pero tú de que dopaminas y esas madres que hace el cuerpo, ¿no? Sí. Me estoy escuchando súper pendejo, Diego Jiménez, No, sí, invitado sí. especial. Pero dije las cosas No, correctamente. sí, súper sí. De hecho, lo de la cafeína, ¿no? Digo, la marihuana, que puede ser como alucinógena y... ¿Qué habías dicho? Depresora, De hecho, depresora. el alcohol es como el ejemplo como más emblemático de esto, ¿no? Porque, a ver, el alcohol te puede poner súper eufórico, pero también te puede soltar la depresión más máxima del mundo, tanto en la cruda como en la peda. En la cruda, y a mí me da cruda bien fea, cruda moral le decimos, pero en realidad es depresión Sí, alcohólica, o sea, es que es ¿no? un depresor, lo tomamos súper seguido. Nuestra cultura es, sobre todo en esta parte del mundo, es como el alcohol es nuestro día a día, es nuestra droga favorita como sociedad. Y justo es la pregunta que yo te quería hacer, Diego, de viendo todos estos efectos diferentes que tiene cada droga y viendo todo el estigma que se construye alrededor de cada droga, mi duda es, ¿qué construye ese estigma? Y entonces, ¿cómo decidimos? O sea, si dentro de la misma categoría está el alcohol, no, mentira, iba a decir la cafeína y la cocaína y la metanfetamina y el éxtasis, ¿por qué los gobiernos y la sociedad en general construimos estigmas? Y no solo, porque esta es la teoría que yo tengo. Esta es la teoría que yo tengo. No solamente se crea legislación y todo lo que tú quieras de prohibición alrededor de ello, sino también se construye. No estoy diciendo que las drogas sean buenas, no me malinterpreten, pero sí se construye y se mantiene y se cultiva como que esta cultura de miedo para continuar prohibiéndolas. Pero dado lo que nos dijiste en un inicio, entendemos que la prohibición quizá no es la mejor solución. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo se construyen o por qué o de dónde se originan estos estigmas? Qué difícil pregunta, ¿no? Porque los estigmas yo creo que se mezclan con todos nuestros esquemas de pensamiento en los que pues, se atraviesa, o sea, clasismo, racismo, estereotipos de género, Claro. homofobia, o sea, como todo este entramado le da forma a lo que nosotros pensamos en cómo se ve un consumidor de tal o cual sustancia. Entonces, el consumo de esas drogas yo creo que solo refuerza estos otros estigmas que sí existen y estas como capas de segregación que están contra ciertas personas. Y Sí. generalmente los estigmas son más duros con personas que consumen drogas que están relacionadas con estratos más bajos socioeconómicos. Yo creo que muchas veces sí tiene que ver con el clasismo. Por ejemplo, la metanfetamina, los inhalantes, ¿no? La mona. Y, por ejemplo, eso no sucede con los poppers, porque los poppers son como de una clase más alta, pero prácticamente estás haciendo lo mismo que inhalar en thinner y no se ve de la misma forma. Y a ver, es que ahí está la clave, ¿no? Es que uno sea más peligroso que otro, uno sea menos peligroso que otro, pero realmente es como aprendimos a ver el mundo y como se nos enseñó a ver el mundo. Y también las campañas, que se nos, o sea, nuestra información, nuestra educación sobre las drogas ha sido siempre, siempre, siempre a través de los efectos negativos de ellas. Y no estoy diciendo, ojo, o sea, que consumir cocaína te haga bien, pero es que no hay estudios sobre los efectos positivos que pueden tener este tipo de cosas, ¿no? A ver, la Coca-Cola tenía cocaína antes de 1900 y por algo era. O sea, no estoy diciendo que esté bien, ojo, sigo poniendo ahí, pero la cosa del prohibicionismo y de su ideología es que toda la evidencia científica que se ha formulado a partir del prohibicionismo ha sido como encargándole a científicos y a la academia en general como, porfa, estudiame esta droga, pero estudiame todos los efectos negativos que tienen las personas. Es injusto, ¿no? Está desbalanceado de entrada como el discurso. Justo a lo que quería comentar ahora es prohibicionismo como ideología, pero también como discurso, ¿no? Y al final, como discurso, como que estructura la forma en la que pensamos sobre ellas. O sea, es decir, a ver, si pensamos que las drogas son malas, entonces hay que hacer algo para erradicarlas, ¿no? Esa es como un poco la lógica, ¿no? Como lo pensamos con cualquier cosa que está mal. Si algo está mal, hay que erradicarlo. Por ejemplo, si tienes una plaga de chinches en tu casa y están abajo de tu colchón, eso es malo, o sea, perdón, eso es malo. Hay que quemar las chinches de tu casa, sí, eso no lo vamos a disputar. Pero en cuanto lo dices que como malo, es como, güey, quema tu colchón, sabes de que no hay otra cosa que hacer. Pero y es un poco la misma lógica acá, ¿no? Si dices, es malo
consumir drogas, entonces vas a hacer todo lo posible para evitar el consumo de drogas. A ver, una vez más, no es que sea bueno, ¿no? No es lo que venimos a decir acá. Lo que venimos a decir es que el discurso sea así de simple, trae repercusiones en la forma en la que se han construido como las respuestas. Y hay otra forma de responder a eso, que es el enfoque de reducción de riesgos, ¿no? Que es esta estrategia de salud pública que busca minimizar los efectos negativos del uso de sustancias sin necesariamente exigir la abstinencia. Y ahorita Diego me va a corregir en lo que digo al respecto, pero parte del punto central que, a ver, sea bueno o sea malo, ¿no? Consumir drogas, eso no es lo importante. Lo importante aquí es los efectos negativos que puedan tener, porque existen, porque no los podemos negar, no se resuelven única y exclusivamente con la abstinencia. Y ahorita que Juan Pedro hablaba de la educación en escuelas católicas, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si te decían, la abstinencia es la única forma de evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, pues es una estupidez, porque justamente no es la única forma de evitarlos, ¿no? O sea, hay otras formas y este enfoque de reducción de riesgos es justo bajarle la posibilidad de que pasen los efectos más negativos del consumo de drogas, ¿no? Entonces esto incluye, por ejemplo, distribuir jeringas limpias, salas de consumo seguro, testear sustancias en festivales, que esto es básico. Son como cosas muy mínimas que le salvan la vida a la gente, ¿no? Educar sobre mezclas peligrosas, acompañamiento emocional en malos viajes, o sea, no sé, como que puede ser muchísimas cosas. Y esto de veras salva la vida de la gente, ¿no? Casos de sobredosis, contagios de algún tipo de enfermedad, desestigmatiza el consumo. Si pasamos un poco a este otro enfoque, quizás la gente que consume o que incluso tiene ya un consumo problemático de drogas, pues entonces a lo mejor no van a tener como tantas complejidades asociadas con eso, no sé, como que siento que no les abandonas tan así, ¿no? Y hay varios países que han explorado con distintas formas de políticas de reducción de riesgos, pero bueno, creo que es un enfoque mucho más humano que el del prohibicionismo. Sí, es que es la idea de, a ver, las drogas nos van a acompañar siempre y el hecho de pensar esto de que podemos esfumar las drogas del mundo, entonces quien sí tiene drogas es una mala persona y tiene que ir a la cárcel, pues no, ¿no? O sea, está este tema de intercambio de jeringas, de jeringas para evitar infecciones como hepatitis, VIH, o también el consumo de cristal, incluso pues cambiar pipas por unas que sí sean adecuadas y que no se cuarteen con el calor, porque el cristal se consume calentando una pipa de vidrio para poder sacar los vapores de un cristal. Entonces, pues elevas a temperaturas muy elevadas el vidrio y si no es Pyrex, puedes cuartear el vidrio y provocas lesiones y como comparten la pipa, puedes compartir también pueden transmitirse enfermedades como hepatitis C o incluso, o sea, la reducción de daños va también desde el tema del alcohol. Tú te vas a poner una pedota, pero estás tomando agua entre cubas, estás reduciendo el daño de tu cruda. O sea, la reducción de daños es un espectro súper amplio, ¿no? Y es importante hablar justo de que, pues, vamos a estar en un mundo en donde el consumo de drogas pues es normal, siempre ha sido normal. Entonces el tema pues no es nada más desecharlo, o sea, si alguien necesita ayuda, no solo le respondes con la abstinencia, ¿no? O sea, hay veces que el problema puede ir más allá del consumo de drogas y puede ser, no sé, tema de salud mental, de Claro. depresión, un tema de incluso de estar pasando un muy mal momento económico, ¿no? Entonces se consume una sustancia para poder, ¿no? Entonces lo que haces para reducir ese daño no es quitarle la sustancia, sino es como ver qué está pasando en la vida de esa persona que cayó en ese consumo, ¿no? Entonces, primero solucionas otra cosa antes de juzgar el consumo per se, porque a lo mejor el consumo no es lo que le está causando el daño a esa persona en su vida, son muchísimos otros factores, ¿no? Y el tema del análisis de drogas, me parece importante nada más mencionarlo como un efecto del, o sea, del prohibicionismo, ¿no? Las drogas se tienen que checar porque como todo se vende en un mercado negro, no hay un estándar de calidad. Entonces ese es otro, o sea, es otro tema, porque si las drogas estuvieran reguladas, podríamos saber con certeza qué te va a hacer en tu cuerpo esa sustancia que estás comprando, pero el tema es que no, como están prohibidas, la calidad de las sustancias no responde a una satisfacción de la usuaria o del usuario, responden a el dinero. Entonces, mientras más barato sea el producto, te lo voy a dar, ¿no? Y te lo voy a dar diciéndote que, ay, no, está buenísima, la traje de Holanda, ¿no? Man.
Misma O sea, Mentira. mierda. Sí. chécalo. O sea, si no lo checas, no vas a saber con certeza. O sea, claro, te va a poner loco, pero Yo tengo muchas cosas que decir. Tengo muchas cosas que decir. Número uno, pongámosle una chincheta a eso de el analizar sustancias o testear sustancias o como se diga. Toda esta conversación, o sea, este segmentito me hace mucho pensar, sobre todo cuando Diego, hoy nomás, Cristóbal dijo lo de este pensamiento premisa de la banda conservadora de la abstinencia es la mejor cosa para no embarazarte, estupidez. Me hace pensar mucho en una frase que una vez me dijo una maestra de sexualidad. Me dijo, les voy a decir algo y no quiero que se desilusionen. El sexo seguro no existe. Puntos suspensivos y nos dice, pero sí existe el sexo más seguro. Siempre hay maneras de prevenir, de cuidar tus límites, tu salud sexual, los límites de la otra persona, priorizar el consentimiento, de que hay mil y una estrategias para tener sexo más seguro. Eliminar los riesgos al 100% y asegurarte que no te pasa nada, no existe. Pero ahí, por eso me sonó mucho a toda esta discusión de reducción de riesgo, ¿no? Decir, 100% no, pero sí podemos reducir muchísimas cosas. Luego me hizo pensar todo lo que dijiste, Diego, tú, de que el consumo, no ver el consumo como tal, sino todo el contexto que lo rodea. Me hace pensar como he escuchado, quizá esto no sea de esas historias que te ponen, ¿no? En las escuelas de que vino las drogas y demás. Hay ejemplos, por ejemplo, de mucha gente que está en situación de calle y que literal consume para controlar o de alguna manera como eliminar la sensación de el apetito. Literal, de que si estoy pasando por hambre y no quiero pasar por hambre, voy a consumir para no sentir esa hambre, porque imagínate qué feo vivir todos los días de tu vida con hambre. Por supuesto Chava, que es espantoso. pero eso lo hacemos con los cigarros incluso, ¿sabes? O sea, Vega, es a lo que voy, that's what I'm saying. Y por eso hace rato que dijeron lo de todo lo que se centra alrededor de la iglesia católica de que la sangre de Cristo es el vino. ¿Cómo me explicas que yo estaba tomando vino en una iglesia en Estados Unidos a los 12 años? What the fuck is that about? Voy a quitar mi chincheta de lo de tocar lo de la testeada de las sustancias. Estaba justo escuchando una TED Talk. Yo soy un aprendizor. Aprendían. aprendiz. aprendes. Aprendiz, gracias. Yo soy un aprendiz visual, gallinas. Entonces, les voy a poner esta TED Talk en los recursos de la bio de este episodio, pero justo era de una mona que hablaba de que terminemos la guerra contra las drogas y terminar la guerra contra las drogas no es lo que tú esperas. La perspectiva interesante de esta persona es que justo dice, yo soy una mujer religiosa, soy una mujer conservadora, soy una mujer de pensamiento que otras considerarían cerrado, pero a partir de mi descubrimiento, y no se las voy a spoilear, vayan a verla, les voy a poner la liga, está muy buena, llega una reflexión que me encantó. Ella dice, los cambios que la criminalización y la prohibición de las sustancias, los cambios que genera la prohibición y la criminalización no solo impactan a las personas, impactan también al mercado e impactan también a la sustancia, que es justo lo que estabas diciendo hace rato, Diego, de que por ejemplo, si las drogas fueran legales, y ahorita podemos llegar a hablar de las utopías de países que ya han legalizado cosas o descriminalizado cosas y demás, pero dices, si hay un organismo que se encarga de que todas estas mercancías etiquetadas como legales, a.k.a. drogas, sean revisadas, ubicas de que de la misma manera que tenemos un organismo en México asegurándose que no haya pegamento en nuestro cereal, pues que se aseguren que no hay pegamento tampoco en nuestro chupe, ¿no? Ella pone el ejemplo, por ejemplo, en la era de la prohibición de Estados Unidos del alcohol. Dijo, ojo aquí, en Estados Unidos, no sé si ustedes sabían esto, pero en Estados Unidos se prohibió la venta, la comercialización y distribución del alcohol. Nunca se prohibió el consumo. Tú podías ponerte pedo y nada, no era legalmente, quizá te funaban los polis, pero legalmente no era erróneo. Pero sí todo lo demás. Entonces dice, ¿qué pasó ahí? Si se prohíbe todo ese comercio, entonces también se prohíbe su análisis y su control de calidad. Y entonces ya no solamente estamos tomando alcohol, estamos tomando alcohol pedorro, canasteado, etcétera, etcétera. Porque si ya no hay alguien que levante la mano y diga, señor productor de alcohol, no puedes vender eso, adivina qué va a hacer ese señor. Va a recortar sus estándares de calidad para incrementar sus ingresos o sus residuales o como sea que se digan. You know what I mean? Ajá. En fin. Entonces te quería preguntar,
ya para pasar al tema de las utopías. Se habla mucho de, al menos en mi investigación, que Portugal es como la estrella pop en esto de descriminalizar. Es como así, la morra más fresca de todas. ¿Qué nos puedes decir de ejemplos como Portugal? Ahora, el de Portugal sí me gusta más, porque Portugal como tal, o sea, a ver, no, yo no me citen en esto, pero tengo Güey, entendido que literalmente esto Portugal... se va a publicar, pero está bien. Ajá, sí. No, pero, o sea, es que tampoco quiero decir como cosas de las que no estoy seguro, pero Ok. lo que sí estoy seguro es que en Portugal se decriminalizó. Como tal, no se regularon los mercados, ¿no? Y es diferente. Pero la cosa es que lo importante acá, o bueno, ya hablando como de este tema de regulación, yo antes era como muy, estaba más centrado como en la regulación por el consumo seguro y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ya como con más experiencia y como con más visión, llegué a entender que realmente lo importante de regular es la decriminalización. ¿Por qué? De tantos años de conflicto y de persecución del mercado de drogas, pues ha habido muchísimas personas impactadas que terminaron en la cárcel, ¿no? Estamos hablando de miles de vidas, que pues tal cual las suspendieron y las metieron a prisión por tratar de ganarse la vida en un mercado que pues no es legal, por estar transportando algo, por querer consumir algo, por incluso hacer un favor o incluso mover algo que les pidieron de manera coercitiva, o sea, que los forzaron a mover, ¿no? O sea, todavía estamos en 2025 y hay países en el mundo que tienen pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Hoy día sigue habiendo gente ejecutada por el Estado por delitos relacionados con drogas. Y a ver, Portugal dio un paso en la dirección correcta, pero pues hay miles, o sea, bueno, no miles, hay pocos, un puñado de países que se han movido en esa dirección, pero pues no lo han hecho, a mi parecer, como de maneras que a mí me... Efectivas. Ajá, Y ahí entra algo de lo que me gustaría hablar, porque justo parece ser que gran parte del logro de Portugal es que al despenalizar o descriminalizar o como le queramos llamar, reducieron significativamente las muertes por sobredosis, ¿no? Entonces es de que una vez que retira, o sea, cuando la culpa se la quitamos al consumidor y la pasa, o al usuario o como se le llame, y la pasamos quizá al productor o al traficante o a todo lo que tú quieras, cambia mucho las cosas, sobre todo si queremos, lo que queremos es centrar el bienestar de las personas, ¿no? Y su salud y su vida, ¿no? Pero algo en todo esto me pica, me da las A ver. chinches. Todas estas teorías de utopía y de, o sea, no teorías, estos ejemplos, ¿no? Que si, ya sé que Holanda es medio gris en esa área, pero que si Uruguay o que si Portugal y todo esto, me hace pensar mucho en cómo se debería de regular en México. Y muchos de los académicos y de toda la gente que hay ahí fuera y con nombres muy rimbombantes, alemanes, estadounidenses, ingleses y demás, siento que dejan afuera justo eso que acabas de tocar, Diego, que es las personas que están detrás de escenas que se impactan, ¿no? Que se permea por el problema del tráfico de drogas. Y creo que no dimensionan el problema que es el crimen organizado, por ejemplo. Que no dimensionan cómo eso impacta en una sociedad. Digo, sí, todo esto que dicen suena maravilloso, chavas, pero también es un tema de seguridad pública. También es un tema de que, no sé, como dices, que la gente se ve forzada a que les cobran piso, que luego se ve desplazada de su hogar. Y estas son personas que ni siquiera son usuarios, ¿no? O que tal vez ni siquiera han trabajado en el área de producción o tráfico de drogas o demás. ¿Estoy en lo correcto o no? O sea, ¿sí es muy utópico este pedo? yo creo que, a ver, sí es utópico porque, y no está mal que sea utópico, porque tenemos que tener un horizonte para donde caminar. Me encantó. De eso sirve, y no por eso vamos a dejar de caminar hacia allá. La cosa es que, como dices, a ver, Portugal tiene esta otra realidad y Portugal no tiene a las cadenas de producción primarias de la mayoría de las sustancias que ellos consumen, ¿no? Entonces, para Claro. ellos puede ser relativamente más fácil imaginarse este tipo de cosas porque, a ver, ellos no tienen, o Cadenas sea, de producción, sí. sí, o Y sea, todo lo está, que implica eso. No es un Bolivia que produce, como dijiste hace rato, la hoja de coca y y todo no lo tienen demás. las problemáticas sociales que tiene Bolivia y no tienen Sí. las... No tienen 50 millones de pobres, pues. Ajá, 100%. Entonces,
A ver, entonces hay que voltear un poco más a ver a Uruguay, que Uruguay, a ver, también es una cosa, Uruguay es del tamaño de Aguascalientes en población, casi casi, ¿no? O sea, Me como encantó. es, Aguascalientes mentioned por primera vez en la gallinera. Claro que fue Diego el que Un lo aplauso a trajo. Aguascalientes. pero, y no es por eso que vayamos a menospreciar el tema de la regulación en Uruguay, porque ellos tienen una dinámica en medio de un montón de países que sí tienen temas de producción de distintas drogas. Y ellos con la marihuana lo que hicieron, sí logró reducir el mercado negro, que es más lo que tenemos que enfocarnos. En cuestiones de seguridad y de violencia, creo que ahí sí voy a poner un punto. Estamos acostumbrados de hablar del crimen organizado como una masa unificada, ¿no? El tema de drogas, cobro de piso, de todos estos delitos, violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero al hablar de drogas, yo sí me gustaría enfocarme en drogas y ya, ¿no? Porque violencia es un tema aparte que se mezcló, pero yo creo que están más mezclados porque, pues, ahí ya se metió como el Estado declarando guerra, Estados Unidos, y temas como el tráfico de armas, que eso es otro tema aparte. Pero, a ver, si quieres atajar violencia, toca tema de tráfico de armas, y si quieres atajar tema de drogas, de consumo, de consumos problemáticos, de personas que están produciendo, hablemos de drogas. Viendo eso así, creo que esas son las formas en las que deberíamos de pensar la regulación para México, por ejemplo. O sea, a ver, justo en el momento en el que se decidió que las drogas iba a ser parte de las cosas que se iban a perseguir, es el momento en el que se construye como un problema de seguridad pública o de criminalidad, ¿no? O sea, antes de eso no tenía por qué serlo. Porque antes de eso, las drogas por sí mismo no generaban por sí mismo un tema de violencia, ¿no? O sea, a ver, claro que hay gente que bajo el consumo, bajo el influjo de alguna sustancia hace alguna cosa Se violenta, pone pues bien mala claro que ha copa. pasado, pero A la también copa pasa sin estamos ninguna mal. sustancia, ¿no? O sea, entonces y entonces es así cuando se confunden estas dos cosas y se vuelve como una especie de un mismo problema público cuando en teoría no tendría por qué serlo, ¿no? Y justo esta semana, de hecho esto no lo encontré buscándolo, esto me encontró a mí. Encontré, porque yo estoy en varios grupos en Facebook, que si de Guadalajara de hace mucho tiempo, que si cosas históricas de Guadalajara. ¿Por qué? Porque así soy yo, de payasa. Mm, alguien publicó como encontrado esta tabla de detenciones en el municipio de Guadalajara entre 1930 y 1940 por distintos delitos. Y no es como que aparezca portación de drogas, ¿no? Aparece marihuanos. O sea, la categoría 1 es marihuanos. En 1930 en Guadalajara arrestaron 58 marihuanos. 111 para 1933 y solo 17 para 1940, eso que pues les fue bien Amigos. con su estrategia de reducción de los marihuanos. Pero es muy curioso porque en esta misma tabla encuentras la siguiente categoría es rateros conocidos y entre paréntesis la mayoría marihuanos. Me encantó. La que sigue es expendedores de marihuana, luego venta de estupefacientes, luego viciosos, y esto incluye entre paréntesis cocainómanos y morfinómanos, pero luego es que esto no tiene desperdicio. El siguiente delito es timadores, entre paréntesis, hechiceros. Hechiceros. Wow. Y luego de eso vienen cosas más feas como trata de blancas, rapto, estupro, malvivientes sin cargo concreto. En 1940 detuvieron a 18 personas por ser malvivientes sin cargo concreto. Y la que sigue, afeminados. Me encantó. La gallinera representando, dices tú. Sí. Y luego Oye, la última de las categorías de delitos, en 1933, 35 fueron arrestados por ser sacerdotes. No se les olvide que fue prohibido un tiempo. Entonces, en esta misma tabla tenemos marihuanos, viciosos, timadores, hechiceros, afeminados y sacerdotes. Una y fiesta el tradicional para mí. cura de la cuadra. Qué fuerte. Entonces, Diego, no es, o sea, ya entiendo tu punto, son temas interseccionales, pero lo mejor que se puede hacer para legislar y abordar es tomarlos con perspectivas separadas. O sea, no, es válido mi confusión de relacionar un tema con el otro, es lo que estoy entendiendo. Sí, o sea, es válido, pero yo creo que no, al revés. O sea, para México tenemos que tomar eso en cuenta.
O sea, no deberíamos de regularlo sin verlo como un como un todo, ente porque pues único. ahí, ajá. Pero sí tenemos que tener muy clara la intersección y dónde se separan y dónde ya estamos hablando de mercado de drogas y dónde estamos hablando de violencia. Porque hay una creencia muy popular entre incluso la gente que está a favor de la regulación de cosas como la marihuana, de que esto va a tener un impacto directo en la seguridad del país. Y la verdad es que muy probablemente no. No porque según entiendo, Diego, si no estoy en lo equivocado, el porcentaje de ingresos que le representan a los cárteles la venta de drogas se ha estado reduciendo mucho en comparación con otras cosas, ¿no? O sea, ya no es para nada su principal actividad de dinero. Las otras cosas le dan mucho más dinero que vender mota, coca, etcétera. Es que incluso el tráfico mismo de armas. Entonces es que cuando el crimen organizado entra en una dinámica de guerra bélica, Ujú. se empieza a comerciar con armas y empieza a beneficiarse de delitos, ¿no? Entonces, pues sí marca un quiebre súper duro el tema de la confrontación directa contra los grupos del crimen organizado, porque pues ahí las drogas, a ver, sí están como en un factor muy grande de su economía y van a buscar mucho pues, el beneficio y la ganancia, pero no, y no. De hecho, el tráfico de drogas sigue siendo sumamente rentable. Hablemos de sustancias nuevas, relativamente nuevas como el fentanilo. A ver, ese desmadre lo puedes producir en una cocina súper pequeña y producir 1 kilo te habla más o menos como 1 millón de dosis para vender. O sea, como es tan potente y necesitas tan poco para poder vender una dosis, estamos hablando que 1 kilo, 2 kilos son muchísimas, o sea, son súper rentables para el crimen organizado, ¿no? Entonces, más bien, lo que pasa es que los grupos del crimen organizado están buscando este nuevo tipo de sustancias y estamos hablando de mercados pues, que no son estáticos, están buscando el profit todo el tiempo. Entonces, mientras las drogas van evolucionando, pues también lo va evolucionando el crimen organizado, ¿no? Entonces, pues sí, este, es un tema complejo. Muy, muy complejo. Pero regresando justo al discurso que ya llevábamos, que es centrarnos en el usuario y su salud, su bienestar y su vida, me gustaría preguntarte, o sea, porque ya sé que es muy complejo, ¿no? Pero justo como dijiste, para no irnos hasta allá, porque son temas sí relacionados, pero diferentes, regresando, por ejemplo, si México fuese a regular drogas, ¿cómo podemos enfocarnos en la infraestructura del sector de la salud para los usuarios de sustancias? Porque es algo que creo que es súper importante y no tan abordado. Y estamos en megapañales en eso, en México, creo. Y si estamos hablando de cuidar a las personas, pues bebés, hay que cuidar a las personas. Y aquí tenemos a Diego Jiménez que nos puede decir algo al respecto. Que va a cuidar a las personas. Que va a cuidar a las personas. Abran las orejas y suelten el volante. Pongan atención. Pues, a ver, en tema de infraestructura, sí estamos en pañales, pero igual hay iniciativas emergentes y unas que ya llevan trabajando desde el 2000, por ejemplo, en la frontera, cuidando a las personas migrantes en situación de movilidad, que consumen, no sé, heroína. Entonces les analizan la sustancia, les intercambian las jeringas e incluso ofrecen preservativos, hacen pruebas de VIH. Entonces yo creo que sí existen estas otras alternativas que no son basadas en la abstinencia, pero también hay que hablar de las que sí están basadas en la abstinencia, ¿no? Porque, no sé, a ver, una mamá cacha a su hijo consumiendo cristal, no voy a decir que le diga como, sí, llévalo a reducción de daños y la abstinencia no es la solución, ¿no? No, a ver, los consumos también causan, daños a Daños terceros físicos. muchas Sí. veces, porque, pues, sí fracturan temas sociales y familiares, ¿no? Entonces, también tenemos que voltear a ver estas alternativas que ya existen, los anexos, centros de rehabilitación que sí buscan la abstinencia como fin último, pero el tema es cómo lo buscan. Y es humano y es tortura porque, a ver, yo estoy como en un punto que mucha gente podría ver como radical, pero creo que no es. Cuando tú ya consumes una sustancia durante determinado tiempo y si esa sustancia es como bastante, no sé, densa para tu cerebro, te cambia la química cerebral. Tú ya empiezas a percibir el placer a través de otra química en tu cerebro, ¿no? Entonces el hecho de que te lleven a un centro de rehabilitación y de golpe te corten ese estímulo que tú ya tenías como habitual,
pues es una forma de tortura, porque no necesariamente va a cambiar, ¿no? O sea, es que el sistema de atención a personas con consumos problemáticos en México está desregulado, está muy por todos lados. Puedes abrir un anexo y no tener licencia federal y operar y recibir gente y cobrar, porque prácticamente ese tipo de licencias no son voluntarias, pero es que en México está rebasadísimo el sistema de fiscalización de sus centros. O sea, no hay gente suficiente para revisar todos los anexos que se están creando. Entonces, ¿qué pasa? A ver, del 2013 a ahora se ha disparado en más de 400% la demanda de tratamientos por consumo de metanfetamina. ¿Y qué no ha crecido? El sistema de salud pública ni la capacidad de ver cómo están operando los anexos. Pero ¿qué pasa? A ver, tienes más personas con consumos problemáticos demandando atención para dejar ese consumo. Entonces, pues, güey, los anexos abren como Oxxos. O sea, neta, se te esparcen como cucarachas. Y el Estado te cierra uno y, güey, abrió otro en la esquina de atrás, ¿no? Y como el cierre de estos lugares es como muy burocrático y muy lento, y la denuncia de este tipo de lugares es... Entonces, a ver, México tiene un problema grande en el tema de los anexos. Y yo creo que ahí también está como, a ver, ni siquiera creería que tiene que ver con la regulación. Ese tema tiene que atajarse de ya y no es de moral sí o moral no. O sea, tenemos que voltear a ver los anexos. A ver, el tema de la patrulla espiritual que se hizo súper viral en TikTok y en Instagram, y hay gente que como que celebra todo este tipo de cosas, que van por la calle con una camioneta y levantan a una persona y la meten a la fuerza para llevarla a un centro de rehabilitación, y después Secuestro. les toman fotos de que con el pelo cortado y bañados y dicen de que, ay, ya es otra persona. No, tú no sabes qué pasa dentro de ese centro de rehabilitación, Sin idea. y es un tipo como de higienización de ya no es sucio, ya no consume drogas, ¿no? Entonces habla más del estigma que del hecho que estas personas estén haciendo cosas buenas. Incluso la patrulla espiritual tiene temas ahí como súper turbios, ya murió una persona en su centro, o sea, y de eso no se habla, ¿no? Pero ahí tienes a tu tío o a tu amigo mocho diciendo de que, ja, qué cagado que levantaron a ese güey. Eh, Ponte un poquito de empatía, carnal, y ve como con otro Sí, tipo de videos, porque es secuestro. O sea, claro. Y chinga tu madre, tío Mocho, la verdad. sí, ¿Sabes a qué me suena muchísimo esto? Número uno, a lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De que la prohibición y la criminalización no solamente impacta en los usuarios, sino también en el mercado y en las sustancias. Si no está regulado el anexo bebé, adivina qué pasa. No, o sea, cambia también justo, pues el servicio que la gente está buscando, la ayuda que están buscando no está regulada y por ende es un cagadero. Y ahí hay mucha violación de derechos y demás. Me llama mucho también al pensamiento, no lo mencionamos en el episodio pasado, pero gallinas, ustedes se acuerdan que hablamos de las sectas. Justo hubo una secta muy famosa y muy fuerte que justo empezó como un tratamiento de sobriedad. Ah, Era sí. sí, no me sé el nombre ahorita, se me olvidó, pero estamos hablando de personas que justo están en un punto de química cerebral, por así decirle, vulnerable, y si no se regula, ¿qué tanta mierda te pueden meter a la cabeza? ¿Qué tan abusivos pueden ser contigo? Suena también a los campamentos, por ejemplo, de Estados Unidos. Paris Hilton formó parte de uno de ellos, desafortunadamente, en los que literal los papás daban consentimiento y luego en los documentales yo vi que el consentimiento lo dan los papás porque también había actividades y dinámicas sectosas de cómo le limpiaban el cerebro a los papás, pero daban consentimiento para que llegaran personas a secuestrar a sus hijos a medianoche y después completamente lavarles el coco. Perdónenme, eso es secuestro, eso es abuso psicológico, eso es abuso físico también. Entonces, o sea, y ya ni siquiera por hablar de los temas, como tú dices, de seguridad, que llegan grupos a, obviamente, buscar ahí reclutamiento y demás. Pero sí es. Y ya lo logramos, ¿no? A ver, bueno, no sé si ya lo logramos. Voy a hacer una pregunta, Diego. Pero de alguna manera, como el debate y lo que se llevó a cabo para regular, déjate de regular, prohibir las terapias de conversión en México, ¿se puede hacer lo mismo? ¿Se puede lograr a ese punto para los anexos de sobriedad? es que ya pasó, No prohibirlos, por supuesto, porque son necesarios, pero regularlos. y es que, o sea, es que ya pasó. Tenemos una ley vanguardista a nivel internacional. O sea, nuestra ley de salud mental y adicciones está perfecta, está increíble, está impecable, no permite ingresos involuntarios.
se te tienen que leer los derechos, tienes que tener contacto con tu familia. O sea, es una utopía, pero es que ese es el tema. La ley es una cosa y lo que sucede es otra cosa. La implementación sigue estando lejos de suceder, ¿no? Sobre todo porque no hay dinero, no hay interés del gobierno en atender este tipo de temas. Hay gente trabajando como loca en estas instituciones. Yo reconozco que la gente que sí está adentro, pues está haciendo todo lo que puede, pero es que todo lo que puedes no es suficiente. Suficiente. Necesitas un foco de atención y decir, esto es un tema prioritario y vamos a atender esto, porque pues sí, prácticamente tenemos todo en infraestructura como legal para poder atender este tema, pero la cosa es que estamos lejos de implementar este tipo de leyes que ya se discutieron, ya se aprobaron y que por fortuna ya son una realidad en México, pero pues el tema es que la ley Es no el alcanza. ejercicio de la ley. Traca. Igual Que la más que abogada. las terapias de conversión, supongo, porque siguen sucediendo. Por supuesto. No, y eso que dices de que un anexo, porque aquí también ya estamos hablando de temas médicos, lo cual a mí me preocupa mucho. O sea, no por desvalidar una lucha contra otra, pero muchos de estos centros y que te cambie la vida y no sé qué, suelen ser muy nebulosos, ¿no? Y basados en putas nada. Pero cuando ya estamos hablando de el consumo de sustancias químicas y el estado químico de tu cerebro y todo lo demás, temas médicos, ¿cómo que puedes abrir un anexo sin una licencia federal? Eso de verdad me tronó la tacha. O sea, O sea, quizá no sea la cosa legal de hacer, pero lo ah, hacen sí, y sí. se abre y ya, y no hay tema. No, y hay muchísimos. O sea, estamos en un tema como la dimensión de desproporción entre lo que existe en las listas federales, las listas estatales y los que existen en realidad son como tres universos que no se tocan. O sea, Ya. la cantidad de centros cristianos que hay sin regularse en un poblado, en tal monte en la Sierra de Jalisco, no tiene contacto con las regulaciones, ¿no? Y si quieren agarrar a palazos a la gente, los van a agarrar a palazos hasta que dejen de fumar lo que sea que estén fumando, ¿no? Está súper duro, pero sí, o sea, realmente es, no sé si sencillo, pero es muy fácil que se abra un anexo sin que exista consecuencia alguna, ¿no? Qué Ya, sí, fuerte. pues justo, a ver, desde que platicábamos, JP y yo que queríamos hacer un episodio contigo y que queríamos hablar de esto, sabíamos que iba a ser un episodio muy denso y que íbamos a hacer, no sé, que iba a costar un poco de trabajo hablar de todos estos temas, pero creo que lo hicimos muy bien. Y quizás para ir cerrando, porque teníamos un tema más que no, del cual casi no tuvimos chance de hablar, gallinas. Pero creo que podemos hacer una ronda hablando de eso. ¿Alguna representación en la cultura pop de las drogas que les parezca interesante por alguna razón? Y con eso nos podemos ir despidiendo. ¿Cuál tienes, Voy a dejar Juanjo? que Diego comience. Es que no, me dio mucha risa la mía. Por eso voy a dejar que Diego comience. Ok. No, es que no tengo una favorita como tal, pero pues creo que, o sea, hay varias como películas pachecas y también como música que me gusta mucho que, que pues toca este tema, ¿no? Yo creo que no me interesaría, por ejemplo, en mi vida tanto este tema si no hubiera visto la película de Trainspotting tan chamaco. Como que la primera vez que la vi sí dije que, güey, un bebé muerto en pantalla y la quité y dije que, Dios. Trigger Después warning, como I que la vi guess. otra vez y dije como, güey, esto está muy cabrón porque, a ver, sí se toca el tema de consumo problemático, pero pues también como que se me hace una visión como más, pues está chida, está divertida, no sé, y pues en música, pues no sé, mil cosas. Sí, ahorita no se me viene una a la mente y no quiero como desgastar mi debraye verbal en quitarle tiempo a las que ustedes sí tienen como más claras. Yo solo quería decir una cosa para cerrar con esto. Número uno de lo de imágenes en la cultura pop que decimos de las drogas. ¿Estoy loco o fumar está haciendo un comeback? La nicotina está súper coming back. Y no hablo de andar chupando baterías y vapes y parchecitos. No, o sea, el cigarro, el Marlboro rojo está haciendo un super comeback. Siento que es por el TikTok que hice diciéndole a la gente que vuelva a fumar. Es mi Sí, impacto cultural. es tu impacto cultural. Sí, quizás sí. Pero desde Brat, desde películas, el coming back de Sex and the City, que Carrie fumaba de que, güey, en bancos, en aviones, en hospitales, en todos pinches lados esa vieja andaba fumando. O sea, como que está volviendo y me interesa. No me interesa fumar. No, porque tú fumas baterías, es básicamente lo que tú fumas. Trigger warning. Pero sí me interesa la explicación sociológica, antropológica, psicológica y filosófica detrás del comeback de los cigarros. Y también de las niñas con poppers.
¿Qué tal Me parece eso? una apropiación cultural, no me gusta, no me gusta. Pero no es, no, más bien, no sé cómo me siento al respecto. Que esté de moda que las niñas heteros usen Pero es poppers. que ya a estas alturas ya no son solo las niñas heteros. O sea, es que una vez lo dijiste que primero son los gays, luego son las niñas, luego es la industria. O sea, ya los hombres heteros también están consumiendo poppers, cosa que me Sí, parece muy interesante. los bugas Porque salen de la final del Atlas Chivas y luego van por poppers. eso pasa, Diego. O sea, no, nunca me he pasado en ese entorno particular. Dice Diego, en realidad era un partido de Atlas Pumas. El Muchas baño de gracias. Jalisco oliendo a popper, ¿no? Me encantaría. No, no, nunca he encontrado ese olor ahí, pero no, sí, 100% ya están siendo como más mainstream ese pedo, ¿no? O sea, pues a ver, a mí me ha tocado, ¿no? Entonces, y yo, ajá, claro. ¿Qué reflexión le podrías dar a las gallinas allá afuera para como concluir este tema? Porque yo tengo muchas cosas que decir, pero primero ¿El tema de quiero los poppers escucharte. o en No, general? el tema que tocamos en este cacareo Sí. maravilloso. Pues yo creo que el tema de las drogas, a ver, ataja a cada persona desde un rincón distinto porque todas las personas hemos tenido diferentes interacciones con eso, ya sea con personas que consumen problemáticamente como alrededor de nosotras o incluso siendo consumidoras. Pero pues ese es el tema, como no casarse con las ideas fáciles ni con los discursos, o sea, como ya prehechos y que los que te venden. O sea, no mastiques este tema sin pensar un poquito antes como por qué las cosas son así, desde cuándo son así, ¿no? Sí. Entonces, pues reflexionar acerca de esto, leer un par de cosas, vi que, o sea, estaban hablando sobre recursos que van a poner en el episodio, yo les puedo pasar un par de cosas también. Me Dale. encantaría. Sí, o sea, no se mastiquen, no se traguen los discursos de drogas sin masticarlos antes y pensar un poquito de dónde vienen y qué quieren hacer contigo esos discursos, ¿no? No estoy diciendo consume lo que quieras, pero pues también, si vas a consumir, infórmate. Hay un chingo de fuentes por ahí que pueden hacer que te la pases bien o que cuides a tus amigas y amigos en la fiesta, ¿no? Entonces, pues eso, no te tragues los estigmas sin reflexionar porque existen. Me encantó. Así es, me encantó. Al final ya ni tuve chance yo de hablar de la representación cultural que me interesa, pero lo voy a hacer para cerrar, que es, por ejemplo, todo el tema de la conversación alrededor del fentanilo, ¿no? Y que se encuadra mucho con esta cosa de ¿qué está pasando en Los Ángeles, ¿no? Como si hubiera una apocalipsis zombie sucediendo cuando en realidad lo que pasó es, y que no tuvimos chance de hablar de eso, es son los resultados de la intervención de las farmacéuticas no reguladas en Estados Unidos. En fin, entonces hay muchas cosas para seguir hablando de esto. Creo que hay muchas cosas a las que podemos ponerle chinchetas y que dan para más episodios. Pero por lo pronto lo vamos a dejar así, agradeciéndote un chingo, Diego, por venir a platicar y también agradeciéndote a ti, JP, por estar siempre aquí en el cacareo semanal. Gracias, querido co-host. Gracias, Diego. También me quedo con que hay muchos temas. Gallinas, si les gustó este episodio, díganos e invitamos a Diego Jiménez sin parpadear dos veces. Regresa aquí a la gallinera para responder todas sus dudas. Y sí, infórmate, prioricemos la empatía, prioricemos los cuidados y la reducción de riesgos. Y muchísimas gracias, Diego, de verdad. Muchísimas gracias. Fue un cacareo magnífico. Muchas gracias a ustedes, me la paso muy chido. Ah, Adiós, gallinas. No se les olvide seguirnos en YouTube, suscribirse en todas las redes sociales que existan en la existencia, como @lagallinera, para que nunca pare el cacareo. besito.